Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Esta es la rumba patriota de mi nación, la que lleva un mensaje que dice vamos a estudiar. Adelante cubano, que ahora es la ocasión de aprender. Si no sabes, si sabes puedes enseñar. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Bueno, las últimas noticias que tenemos de Cuba, que Cuba está bajo un apagón de 7 meses de bloqueo de combustible, los médicos operan manualmente respiradores para mantener con vida a bebé. Estados Unidos está bloqueando más de 7.000 contenedores de medicina, alimentos y recursos por agua y energía, impidiendo que lleguen a Cuba. Estados Unidos amenaza con congelar los activos de las entidades que brindan apoyo a Cuba. Esto es lo que pretende el embargo estadounidense, una forma de castigo colectivo, un acto criminal que viola los derechos internacionales. El artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe el castigo colectivo. El embargo estadounidense ha cortado cruelmente todo el suministro a Cuba, toda ayuda humanitaria, dada la dependencia de los sistemas de salud, alimentación y agua de los combustibles fósiles importados. La actual escasez de petróleo ha puesto en riesgo la disponibilidad de servicios esenciales en el país, perjudicando a la población, poniendo en peligro vidas, colapsando sistemas, profundizando aún más la crisis socioeconómica que está viviendo el país y teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos. Lo que sí resulta extraño es que el mundo coopere para obtener petróleo a través del bloqueo iraní en el estrecho de Hormuz, pero siga sin poder hacer llegar ayuda a través del bloqueo estadounidense a Cuba. El derecho internacional no es opcional y no se invoca solo cuando conviene. El derecho internacional está instrumentalizado. Las sanciones estadounidenses contra Cuba deben levantarse cuanto antes. Esto es un crimen, lesa humanidad, y nadie habla de esto. Este era un tuit de un compañero referente a Cuba. Hace unos días, en el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo a Cuba, ratificaba su firme condena a todos los actos terroristas en todas sus formas y manifestaciones. Reafirman el compromiso con la paz, la justicia y la convivencia entre pueblos. Eso era uno de los vídeos de uno de los representantes de Cuba en el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas por Terrorismo. También están poniendo, el gobierno cubano está poniendo a disposición todo lo que son las obras escogidas de Fidel Castro y la pueden recoger en Cuba Debate, en @CubaDebateQ en Twitter, totalmente gratuita para que se difundan. Están a disposición de todo. También el canal de información cubana castrista informa falsa alarma de seísmo anunciada por todas las redes internacionales el 18 de agosto 2026. Que eso era un bulo que solamente estaba asustando a la población inútilmente porque no era verdad.
También tenemos el 18 de agosto una visita a La Habana de la delegación de la Cámara Cívica Rusa donó ayuda humanitaria a Cuba para apoyar la población del país. Lo comunicó este lunes el canal Ruski Mir Ru. El presidente Díaz-Canel de Cuba ha denunciado en varias ocasiones los laboratorios ideológicos y mediáticos vinculados a Florida, que desde el espacio digital buscan manipular y debilitar la realidad cubana, una ofensa que ya se advirtió en 2020. Como ya os decía, una década preservando la memoria del pensamiento y de la obra de Fidel, que creo que es importante, pues ha sido una revolución de los años, la revolución cubana de 1959. Desde entonces, pues se ha utilizado una serie de métodos, una metodología especial, y está recogida en esas obras que la pueden encontrar gratuitamente, ¿no? Y está, le digo el sitio donde lo pueden recoger, www.fidelcastro.cu de Cuba. También se denuncia que desde el 20 de julio el Departamento de Estado y Rubio han escalado una ofensiva contra Cuba que combina sanciones, diplomacia, narrativa de amenaza, según filtraciones, operaciones de inteligencia, y es para un cambio de escenario político en Cuba. En la cuarta asamblea de ALBA Movimiento, que se realizó en La Habana, acudió el presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba. Y fíjense cómo lo acogieron, porque creo que vale la pena escucharlo. Entonces, ahora mismo sigue adelante la reforma establecida en Cuba a nivel empresas y todavía no tenemos exactamente claro las medidas exactas, pero algunas tenemos ya. Lo que sí tenemos que saber una cosa, que Cuba no tiene las conexiones como nosotros. Cuba, como la mayoría de los países, tiene múltiples cables submarinos de internet entraban por distintos puntos. Cuba no. Dependía exclusivamente del satélite. Hoy tiene el cable ALBA, pero la capacidad sigue siendo muy limitada. Por eso a veces las páginas, cuando usted intenta conectarse con las páginas de Cuba, se cuelgan. El principal medio de comunicación nacional es GranMA.cu de Cuba. El mantenimiento es más difícil por las restricciones del equipo y el bloqueo estadounidense que dificulta en Cuba la compra de tecnología moderna. El embargo y el bloqueo afectan la conectividad real, no es solo político. El embargo tiene también efectos técnicos concretos. Empresas estadounidenses controlan gran parte de la infraestructura global de Internet, no pueden hacer negocios de telecomunicación con Cuba de forma normal, porque está controlado y censurado por el gobierno de Estados Unidos. Eso dificulta que los proveedores de Internet de otros países establezcan rutas directas y estables hacia Cuba. Bueno, aquí hay una parte de lo que sí pretende la reforma cubana, que lo explican así grosso modo en un artículo que hemos recogido de Cuba Debate CEU, transformaciones económico-sociales en Cuba, reforma técnica o reconfiguración política del 2 de agosto. Dice así: así las cooperativas obtienen autonomía de capital, el eje sectorial le permite importar insumos, exportar directamente y fijar precios del mercado. Con la base estructural anterior, esta medida desata la producción. Por su parte, los ejes transversales le exigen
responsabilidad social, vender a precios solidarios a vulnerables, le dan beneficios fiscales por inversiones sociales y la obligan a operar en una plataforma digital de encadenamiento y control. Como resultado de este enfoque sistémico, la cooperativa produce más y vende mejor, pero la política social se financia con sus utilidades, el control es digital y el Estado sigue siendo rector. La cooperativa produce más y vende mejor, pero la política social se financia con sus utilidades, como acabo de decir, ¿no? Si solo se aplica este eje se obtendría más leche, pero a precios excluyentes. Si solo se tendría empresas mixtas sin tierra ni mercado, el engranaje de los tres tipos de ejes es lo que convierte el ajuste en transformación socialista. Es decir, por poner un ejemplo, si yo le cedo mi terreno para que construya una empresa, la empresa la controla el gobierno, pero el terreno lo controla la empresa extranjera, la producción iría más rápido, pero si el Estado no controla la producción para que llegue también a precios asequibles a la población, no podría ser un Estado socialista como lo que pretende el gobierno de Cuba. Entonces, si el Estado pone demasiadas trabas, se frena la producción, porque ya se aburren las empresas que vienen a invertir. Entonces tiene que haber un término medio, un equilibrio entre Estado y empresa. Y eso es lo que va buscando esta nueva reforma, ¿no? Explicado de forma sencilla. Es mucho más compleja. Una medida económica no es capitalista o socialista por sí sola, depende del contexto político que la rodea. Los subsidios van a ser eliminados y podría enriquecer a la burguesía. La idea no es que el mercado desaparezca, sino que la política lo encadena. El Estado sigue siendo rector, esa son la parte de la reforma. El Estado sigue siendo rector, planifica macroeconómicamente, mantiene la propiedad social sobre los medios fundamentales y el partido actúa como filtro ideológico. Y dice además, el propio desarrollo económico desatado por determinadas transformaciones, como es la reforma, genera fuerza que si no son contrastadas o contrapesadas por otras transformaciones, pueden volverse contra el socialismo. En Cuba hay un tema también que es la economía sumergida, el mercado negro. Eso ha existido desde siempre y es muy difícil de regular, de controlar, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué una clase con capital, tierra y trabajadores a su cargo obedecería al Estado en un momento dado en lugar de presionar para cambiar las reglas a su favor? La historia nos da mucho ejemplo de burguesía que aceptan límites permanentes, no da mucho ejemplo de burguesía que acepten límites permanentes impuestos desde arriba. Cuando acumulan poder económico suelen buscar captura regulatoria, presionar para que las leyes les favorezcan, captura política, financiar candidatos, partidos o campañas que se defiendan sus intereses, evasión e ilusión. Si los impuestos son altos, invierten en contabilidad creativa o soborno para reducirlos. Y después, sin olvidarnos también de la fuga de capitales, si el control es excesivo, sacan el dinero del país. La burguesía. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es qué mecanismo concreto evita que la burguesía use su riqueza para corromper esos mismos controles. Tenemos unos cuantos ejemplos de lo que ha pasado en Cuba durante los años 50, 40, 80, los distintos tipos de régimen que ha tenido Cuba, que creo que es importante darle contexto a esto para poder entender cuál es la situación de Cuba. Aquí vamos a buscar los contextos históricos y recordarlo para poder tener en presente un poco cuál es el contexto, porque si contamos esto fuera de contexto, como que no se entiende, no se puede entender. Cuba tiene una historia de cambio de rumbos abruptos. Por ejemplo, vamos a hacerlo de forma cronológica que nos entendamos. En 1968, la Revolución de Octubre, ofensiva revolucionaria, nacionalizó hasta los puestos de churros y peluquerías privadas. En los años 90 se abrió al turismo y la empresa privada por la crisis.
luego se cerró parcialmente y lo corroboro porque yo estuve en esa fecha en Cuba. En 2010 y 2016, Raúl Castro expandió las cuentas propistas y luego se frenaron. En 2021 se dolarizó parcialmente Cuba. Luego se intentó quitar el dólar. Y en 2026 ahora se abre este nuevo proceso, que es un poco parecido al anterior. En cuanto al tema de la relación Cuba y Estados Unidos, tenemos que tener claro también los diferentes contextos, cómo se ha ido dando en la historia, los diferentes contextos y cómo se ha comportado Estados Unidos en cuanto a Cuba. Tras la guerra hispanoamericana de 1899-1902, la derrota de España en la guerra de 1898, que se hizo el Tratado de París, se dio Cuba a Estados Unidos. Es decir, España se dio Cuba a Estados Unidos en 1898. Hubo una ocupación en ese momento militar directa desde enero de 1899 hasta 1902, mayo de 1902, de Estados Unidos. Estados Unidos gobernó la isla mediante gobernadores militares. Primero John R. Brooke, luego Leonard Wood. Se modernizaron infraestructuras como sanidad, educación, carretera, pero también se impusieron intereses económicos estadounidenses. Se redactó la Constitución de 1901, pero con la enmienda de Platt impuesta por Estados Unidos, que decía: Cuba no puede firmar tratado que comprometiera su soberanía ni contraer deuda sin control estadounidense, y Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir para mantener el orden. En 1900, eso fue la Constitución de 1901, establecida por los americanos. 1906-1909, segunda ocupación. Estallaron protestas contra el fraude electoral de Tomás Estrada Palma, primer ministro. Estados Unidos envió tropas y gobernó, con ese pretexto, gobernó mediante un gobernador provisional que se llamaba Charles Magoon. 1912. Intervención militar de nuevo para sofocar la rebelión del Partido Independiente de color, que protestaba contra la segregación racial. En 1917, tercera ocupación, estalló una revuelta contra el presidente Menocal. Estados Unidos envió otra vez tropas que permanecieron varios años. Hay que también puntualizar qué pasa con Guantánamo. ¿Qué es Guantánamo? Guantánamo, desde 1903, Estados Unidos alquila in perpetuum la base naval de Guantánamo. Alquila, se toma el derecho de alquilar, que no es lo mismo. El gobierno cubano desde 1959, cuando fue la Revolución Cubana, considera esta presencia una ocupación totalmente ilegal y rechaza los cheques de alquiler. La base sigue operando hoy como prisión y centro militar estadounidense. Es decir, que sigue habiendo militares estadounidenses en Guantánamo. La presencia en Guantánamo persiste, como acabo de decir. Esos episodios son fundamentales para poder entender la retórica antiimperialista de la Revolución de 1959. No era abstracta, respondía a una historia real de intervención extranjera. Quiero recordar lo que acabo de decir porque creo que muy pocos países han sido capaces, como hizo Fidel Castro, una, de nacionalizar empresas, dos, de abrir y cerrar el turismo cuando le parece, tres, de desterrar los bancos cuando ellos no les interesaban, o las empresas que eran capitalistas no le interesaban cuando ellos quisieran,
y frenar a los cuentapropistas, es decir, los empresarios que no entraban dentro de la línea del socialismo, ¿no? Más cosas que tenemos que saber. La revolución de 1959. Muchos hablan de la revolución de 1959 y no saben exactamente cómo ocurrió y qué pasó realmente. Creo que vamos a hacer un pequeño inciso hoy en esto de la revolución de 1959 porque vale la pena escucharlo. En 1959 gobernaba Fulgencio Batista. Perdón, en 1933-44 gobernaba Fulgencio Batista y en 1952 este mismo señor se quiso apoderar de la isla, dando un golpe de estado para impedir unas elecciones que probablemente perdería, instaurando una dictadura pro-estadounidense. Toleró la corrupción, el juego, la prostitución, la mafia, especialmente en La Habana, y reprimió todo tipo de oposición. La economía, claro, crecía en cifras, pero la riqueza estaba concentrada en unas cuantas manos. El descontento era generalizado entre estudiantes, obreros, campesinos y clase media. Fue entonces que Fidel Castro, con un joven abogado, intentaron derrocar a Batista, asaltando los cuarteles militares de la Moncada, en Santiago de Cuba. Y Carlos Manuel de Céspedes Bayamo, el 26 de julio de 1953. Fracasaron. Fidel fue capturado, juzgado y encarcelado. En su defensa judicial pronunció su famoso discurso: la historia me absolverá. En 1955, Batista, 2 años después, Batista consiguió una amnistía general y Fidel salió de la cárcel. Se exilió en México y ahí es donde conoció al Che Guevara y organizaron la expedición de Granma. La expedición de Granma y la Sierra Maestra en 1956, un año después. El 2 de diciembre de 1956, 82 hombres, incluido Fidel, Raúl, que era el hermano Castro, y el Che, desembarcaron en Cuba a bordo del yate Granma. Fueron sorprendidos por el ejército. Sobrevivieron apenas una docena, que huyeron a la Sierra Maestra. Desde las montañas iniciaron una guerrilla rural. Su estrategia era no enfrentar al ejército regular en batallas campales, sino ganar el apoyo de los campesinos mediante reformas agrarias prometidas. Realizar sabotaje, emboscada para desgastar el régimen. El régimen dictador, claro. Mientras tanto, en las ciudades, especialmente en La Habana y Santiago, otro grupo como el Directorio Revolucionario del 13 de marzo realizaron también acciones armadas y sabotaje. En 1958, es decir, 2 años después, cae Batista. 1958, Batista lanza una ofensiva masiva contra Sierra Maestra, las montañas. Fue un fracaso. El ejército regular no conocía el terreno, como pasa con Irán, no conocía el terreno y estaba desmoralizado, y los guerrilleros lo derrotaron por parte. Los guerrilleros que estaban dirigidos, si lo sabéis, si habéis estudiado un poquito la historia del Che, el Che era el líder de los guerrilleros. En paralelo, la oposición civil y los sindicatos presionaron a Estados Unidos. En paralelo, la oposición y los sindicatos presionaban a Estados Unidos, que había apoyado a Batista. Con lo cual, Estados Unidos retiró el apoyo militar, el embargo de armas, al verlo todo perdido, que es lo que suele hacer Estados Unidos. Cuando se ve perdido, le da una pata al culo al que está, le da una pata en el trasero al que está, y adiós, bye bye, como ha hecho con Zelensky de alguna forma también. Si no me eres útil, fuera. Ellos no se andan con nada de humanismo. Y es así que el 1 de enero de 1959 Batista huyó de Cuba con su familia, colaboradores cercanos, pero ojo, llevándose millones de dólares. Esta gente nunca se van con los bolsillos vacíos. Es así que Fidel Castro y sus tropas entraron triunfalmente en La Habana el 8 de enero de 1959, día de la Revolución Democrática Socialista. Al principio el movimiento de Fidel no se definía explícitamente comunista, su discurso era más bien nacionalista, antiimperialista y reformista. Quería reforma agraria, educación y salud pública.
fin de la corrupción, soberanía frente a Estados Unidos. Esos eran los 4 puntos principales de la Revolución cubana. Pero con el tiempo, hasta 1961, se fue radicalizando las medidas. Se nacionalizaron empresas estadounidenses y latifundios. Se expropiaron, como yo decía, refinería de petróleo, bancos y grandes industrias. A ver qué país hace eso. Y en 1961 Fidel Castro declaró abiertamente que la revolución era socialista. La invasión de Bayaco Chino en Playa Girón por exiliar a los cubanos, ojito ahí, la invasión de Bayaco Chino en Playa Girón por exiliados cubanos entrenados por la CIA, consolidó la alianza con la URSS, la Unión Soviética. Esto demuestra una vez más que ojito con los exiliados, que están hablando peste del país. Ojito, ojito, que son manipulables, se dejan manipular por los Estados Unidos. Y eso es un veneno, un cáncer para el país. Bueno, esto era más o menos lo que yo quería contarles sobre Cuba para tener un poco de contexto con lo que está ocurriendo con esa reforma que está planteando. Cuando tenga todas las medidas ya claras, os las pasaré, os las comentaré. Bueno, antes de poner la música, sí quiero que escuchéis esto, que me parece interesante. Es un vídeo que habla de cuáles son las intenciones de Trump respecto a Cuba en estos momentos. Os paso el vídeo. Tiene una infraestructura hotelera bastante decente para lo que es el Caribe y muy recuperable en un momento determinado. A mí me gusta utilizar la imagen del huracán. Lo que hay que hacer es ponerse a cubierto hasta que el huracán pase. Y luego hay otro efecto que es el de quítate tú para ponerme yo. Los cubanos que viven en el exterior piensan que, dice, oye, esto es nuestro. Esto que van a estar aquí los españoles y los franceses y los canadienses, y los que tenemos que estar somos nosotros. La entrada de promoción inmobiliaria en Cuba por parte de promotores de Miami, parece bastante evidente, están a 20 minutos. Yo creo que es lo natural, o sea, es decir, al final el mercado, o sea, Cuba va a ser el principal mercado, va a ser Estados Unidos. O sea, en Cuba se han desarrollado cadenas hoteleras españolas por una circunstancia, que es que durante 60 y tantos años ahí no podía poner un pie un americano. Tiene una infraestructura hotelera bastante decente para lo que es el Caribe y muy recuperable en un momento determinado. A mí me gusta utilizar la imagen del huracán. Lo que hay que hacer es ponerse a cubierto hasta que el huracán pase. Y luego hay otro efecto que es el de quítate tú para ponerme yo. Los cubanos que viven en el exterior piensan que, dice, oye, esto es nuestro. Esto que van a estar aquí los españoles y los franceses y los canadienses, y los que tenemos que estar somos nosotros. La entrada de promoción inmobiliaria en Cuba por parte de promotores de Miami, parece bastante evidente, están a 20 minutos. Yo creo que es lo natural, o sea, es decir, al final el mercado, o sea, Cuba va a ser el principal mercado, va a ser Estados Unidos. O sea, en Cuba se han desarrollado cadenas hoteleras españolas por una circunstancia, que es que durante 60 y tantos años ahí no podía poner un pie un americano. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! Y la bandera cubana. Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Libera cubana! La patria con ansiedad esperaba Che Guevara, la patria con ansiedad esperaba Che Guevara, para darle a Santa Clara la luz de la libertad. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! Y la bandera cubana. Fidel y la bandera cubana. Desde el rico hasta el obrero fue humillado por la fiera, pero Castro en Cuba entera sus hombres organizó hasta que al fin libertó
bandera. Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la